Apocalipsis capítulo 6, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 35. El tema de esta tarde, hambre y muerte. Hambre y muerte. Vamos a ver hoy dos sellos que el Cordero abre y que van a tener una repercusión muy fuerte en el mundo. Voy a leer a partir del verso 3, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y que se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, hermanos, ahora abrimos el telón del tercer y cuarto sello. Ya tenemos una paz aparente que por 3 años y medio, donde el autor principal de esto es el anticristo, pero a la mitad de toda esa paz se esfumará. Y entonces habrá guerra, y el mismo anticristo, para tratar de mantener el orden, él mismo se enfrascará en guerra. ¿Ok? O sea, aquí no va a haber como de tratados, sino que él va a enfrascarse también en una guerra contra esto. Es decir, que esa paz se olvidará y empezará un tiempo de mucha muerte, de mucho conflicto y por supuesto de mucha escasez. Entonces voy a iniciar estudiando esos versos. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El color negro, hermanos, sabemos todos, denota luto, ¿no? Cuando tú vas a un velorio, generalmente vas de negro. Denota luto. Pero en el punto de la Biblia, denota maldad. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Ahí tinieblas tiene un significado de obras malas, de maldad, de malas decisiones. Primera de Juan también habla de esto. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, es decir, Dios no es alguien que en algún punto se le va algo. No. Él es luz. O sea, él lo ve todo y él toma siempre buenas decisiones. Pero dice que este jinete traía una balanza en la mano. Y esto nos habla de pesar algo, de tratar de ser equitativos. Cuando tú ves un símbolo de la justicia, siempre es una balanza. ¿Por qué? Porque de un lado se ponen las obras malas y el otro lado es el castigo que se merece. ¿Ok? La disciplina debe ser acorde al acto. Eso quiere decir, Jesucristo mismo en Mateo 24 dice esto: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero bien, en el pasado Dios utilizó el hambre como un método de juicio. Hermano, tú sabes bien que la Biblia dice que no hay justo que mendigue su pan debajo del sol. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que puede ser pobre, ¿ok? La pobreza no es un pecado. El punto es que si estás llegando al punto de no tener para comer, ahí tienes que analizar qué está pasando. Tú puedes ser pobre, pero tienes para comer, ¿verdad?
Frijoles, alubias, verdolagas, quintoniles, lo que tú quieras. Pero tienes para comer, ¿ok? Pero si ni para eso alcanza, ahí sí hay que analizar algo. Ahí sí hay que analizar qué está pasando, qué estoy haciendo. Porque cuando ya no alcanza ni para comer, algo estamos haciendo mal. Vamos a ver algunos versos sobre esto. Levítico 26, 25. Levítico 26, 25. Levítico 26, 25. Entonces, muchos hoy la congregación, porque no es la iglesia, sino las congregaciones hoy que tienen esa falsa doctrina de la prosperidad, hablan de que ser pobre es un pecado, porque David era rico, y Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob era rico. Sí, cierto. Pero ¿qué podemos decir de los apóstoles? De Jesús mismo. Jesús mismo no tenía grandes riquezas. Él, cuando le dijeron, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre a veces no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, él no tenía una casa donde llegar, él no tenía un barco donde navegar, él no tenía ni siquiera un burrito para andar, porque cuando entró a Jerusalén pidió prestado a un pollino. Era prestado, o sea, no era ni de él. Entonces, si el gran maestro, no estamos diciendo que debemos ser pobres, lo que estamos diciendo es que sea cual sea la situación en la que Dios nos ponga, porque a veces Dios nos da escasez para enseñarnos, porque hermanos, a veces aprendemos más en la pobreza y en las derrotas que en la riqueza y las victorias, ¿ok? O sea, yo creo más que tener es más peligroso que no tener, porque no tener te das cuenta de que dependes de algo, pero tener... Muchas veces nos envanecemos y empezamos a pensar que nada me puede pasar porque tengo. ¿Ok? Entonces, creo que es más peligroso tener que no tener. Pero ninguna de las dos situaciones es mala mientras estemos centrados en Dios. ¿Ok? Levítico 26, 25 dice, aquí el título que tú vas a ver ahí arriba es las consecuencias de la desobediencia. Así lo dice el título, las consecuencias de la desobediencia. Una de las consecuencias de la desobediencia, hermano, es no tener saciedad. Es que no eres feliz con lo que tienes. Ese es el problema, hermanos, de aquellos que tienen relaciones fuera del matrimonio. Piensan que gozan eso, pero en realidad nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque el marco para tener una bendición allí es el matrimonio. O sea, cualquiera puede hacer eso, pero no encuentra satisfacción y se va degradando. Se va degradando hasta llegar al punto de que ahora le gustan los hombres. Por ese tipo de cosas. O sea, uno de los juicios de Dios es que no hay contentamiento. Dice ahí, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Lo voy a leer en lenguaje actual ese verso. Dice, además, os dejaré sin alimentos. La comida será tan escasa que en un pequeño horno cocerán pan 10 mujeres y ningún pan bastará para calmarles el hambre. O sea, digo, tú puedes ser pobre y tener nada más para frijoles, lo que tú quieras, eso no es lo malo. Lo malo es cuando no llegas ni a eso. Ahí sí tenemos que analizar qué está pasando. ¿Qué está pasando? O sea, que no tengo ni siquiera para comer el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo mal? Y hermanos, cuando hay adulterio, es lo primero que va a venir. Pobreza. No te alcanza. No te alcanza. Deuteronomio 32, 23. Dice ahí, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Fíjate, no solamente va a venir hambre,
Junto con el hambre, hermanos, de que no te alcanza, ¿sabes qué viene? Enfermedad. Y tú sabes que un enfermo gasta dinero. Ahora imagínate, no tienes para comer y aparte tienes un enfermo. Eso hay que analizar qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Ahora, en la Biblia ha habido muchas hambrunas, ¿verdad? Recordamos, por decir, la hambruna que vino con José. Recordamos también la hambruna que hubo en el tiempo de los jueces, cuando Noemí y su esposo salieron de Belén y se fueron a Moab, se fueron por causa de una hambruna. Hambruna siempre ha habido, hermanos. Y Dios ocupa muchas veces la hambruna para enseñar a su pueblo y para que su corazón confíe en Dios. Sin embargo, la hambruna que va a venir aquí en Apocalipsis es una hambruna que jamás se ha visto. Jamás se ha visto. En toda la historia de la humanidad, jamás se ha visto una hambruna como esta. ¿Ok? Entonces vamos a seguir en Apocalipsis 6:5. Vamos a seguir ahí. Dice ahí: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Inmediatamente nos dice qué significa esa balanza. Dice: y oí la voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario, hermanos, era el salario mínimo de ese entonces. Ese era el denario. O sea, estamos hablando del salario mínimo. Ahorita el salario mínimo aquí en México es de unos 106 pesos más o menos. En el centro de la República. Recuerden que el salario mínimo se divide en tres áreas en el país de México. Bueno, el salario mínimo se saca de que cuál es lo que debe ganar un jornalero para suplir sus necesidades primarias, que es comprar alimento. De ahí sale el punto del salario mínimo, ¿ok? Esto quiere decir, hermanos, que los precios del hambre o del pan serán tan altos que un hombre solo ganará para comer él. Eso quiere decir. Y para allá vamos, ¿verdad? No alcanza. O sea, hay muchos que aquí trabajan hasta 24 horas y no les alcanza. Los alimentos como el grano, hermanos, que es el alimento de los animales, llegará a convertirse en un alimento muy valioso para las personas. O sea, ponte a pensar en el alimento más barato. Antes mi mamá me decía, el alimento de los pobres eran los frijoles, y ahora es el alimento de los ricos, porque ya está muy caro. Bueno, ponte a pensar en el alimento más barato que puedas encontrar. Tal vez las legumbres, y eso, algunas de ellas. Y en ese momento van a costar muy caras. El trigo, la cebada, el aceite y el vino eran la alimentación básica de Palestina, en el Asia Menor. Esto también nos dice que el padre de familia tendrá que optar por el alimento más barato que tal vez se le da a los animales para darle de comer a su familia. Eso quiere decir. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Pues como te digo, hermano, podemos entrar en una situación dura, ¿ok? Por decir que el padre de familia pierde el trabajo. Entonces vamos a empezar a entrar en un punto de escasez. Pero Dios no te va a dejar, ¿ok? Dios sabe que tienes que comer hoy. Dios lo sabe. Y Dios no te va a dejar. Pero cuando ni a eso llegas, ahí sí tenemos que analizar qué pasa.
¿Qué está pasando? Hoy en día muchos no comen porque no quieren. O sea, quieren guardar la figura y piensan que dejando de comer así la van a guardar. Bueno, pero en ese momento, quién sabe qué pasa, pero cuando no hay, es cuando más hambre da. Y los que han experimentado eso lo saben. Lo saben. Yo lo he experimentado en un punto no de no tener, sino que estoy en una ciudad extraña que no sabes dónde hay que comer y tienes hambre y estás buscando dónde comer y entre más buscas, más hambre te da y te desesperas. Y hay muchos que optan por dormir, pero ¿sabes por qué optan por dormir? ¿Por qué te da sueño? Porque el cuerpo para autoguardarse, calmarse esa parte, porque cuando tú tienes hambre y el cuerpo no encuentra qué comer, se empieza a comer a sí mismo y empieza a mandar energía a los órganos vitales, pero los que no son tan vitales empiezan a menguar. Por eso te da sueño. ¿Para qué? Para que el cuerpo cuide el organismo, pero no es porque tengas sueño, es porque tienes hambre. Entonces, hermanos, sin duda, dice el dicho, ¿verdad? A todo te haces, menos a no comer. Comer es algo vital, tenemos que comer todos los días. De hecho, hermanos, muchas veces los estudiantes dicen, es que yo no hago mucho. Pues te voy a decir algo, el 65-70% de la energía de los alimentos los consume el cerebro. Por eso los estudiambres, como no comen bien, no destacan. ¿Por qué? Se alimentan de cacahuates y papas. Sí, te da energía porque son carbohidratos, pero tú los ves que sufren enanismo, se quedan enanitos, que no tienen proteínas, no tienen vitaminas, no tienen nada de eso. El segundo libro de Reyes 6:24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. En este tiempo ya Israel se había dividido. Entonces el reino del norte, su capital era Samaria. Y entonces obviamente cuando te sitiaba la gente se metía en la ciudad y tenían las murallas, y en las murallas había arqueros y había gente de guerra. Pero como ya no vienen caravanas y ya no pueden salir a plantar a los campos, a recoger trigo, a salir a llevar a beber a sus animales, entonces que empieza a haber en la ciudad hambre. Empieza a haber hambre. Entonces dice, y hubo gran hambre en Samaria. ¿Qué quiere decir? Que pasaron meses, hermanos, a consecuencia de aquel sitio, dice, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Es decir, empezaron a matar a sus animales. No se comían los asnos eran para la carga. Se comían las ovejas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo? Que aún las cosas que no te comerías se las empezaron a comer. Fíjate bien. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, de estiércol, la empezaban a vender porque no había. Ese es el grado al que va a llegar. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve rey mío, o sea, te quiero dar un asunto, hazme justicia. Y le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, se volvieron caníbales, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y dijo: ¿hasta qué punto hemos llegado? Eso te lo cito, hermano, para que veas el grado de hambre que habrá en ese momento. Hasta ese grado se va a llegar. También al jinete se le dijo que no dañe el vino ni el aceite.
Esto nos hace entender que sí habrá aceite y vino, sin embargo habrá una gran escasez de alimento. Hermanos, si hay algo que le duele tanto al ser humano que le peguen, es en el estómago. Ahora, ¿te imaginas los que son de buen comer? ¿Te imaginas? Una persona, hermanos, que se está muriendo de hambre, no está pidiendo vino o cerveza, ¿verdad? Una persona que se está muriendo de hambre no está pidiendo vino o cerveza. Y el aceite no se puede usar sin el pan o las verduras. Mientras tanto, si las personas carecen de medios para comprar pan, ¿de dónde podrán comprar vino y aceite? Muchos creen y muchos interpretan que no dañes el vino y el aceite, es que esto afectará solamente a los pobres. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. ¿Cuál fue lo que vimos anteriormente? Que se les dio una marca, economía mundial, y que ninguno va a poder, ¿qué? Comprar ni vender. Ahora imagínate, no pueden comprar ni vender y las cosas están muy caras. Es una situación muy crítica, hermanos. Esto nos dice, pues, otros interpretan esto y yo estoy más de acuerdo con ellos. Dice, tal vez Dios dejó el vino y el aceite para aumentar el tormento de estos hombres que han rechazado la gracia divina. Ahora te voy a dar algunos datos de ese tiempo. Alrededor de 795 millones de personas en el mundo padecen hambre. Es decir, solamente comen una vez al día y eso no hasta llenar, no hasta que te satisfaces, simplemente nada más para pasar el ratito. 795 millones de personas. La gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la población padece desnutrición. Asia, hermanos, Asia es el continente con la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre. África, por otro lado, hermanos, África presenta que una persona de cada 4 padece desnutrición, es decir, no come bien. A ti que tú dices, ay mamá, así como la canción de Cricri, ¿no? Ay mamá, mira esta amarilla, yo no quiero comer eso. Mamá, ¿qué hiciste? No, pues te hice tus verduras. Ay mamá, llévate lo mío, yo no quiero. Bueno, pues hay mucha gente en África que sí quisiera. Fíjate bien, una de cada 4 de los niños en el mundo padecen retraso de crecimiento porque no comen lo suficiente. 1 de cada 4 niños. 66 millones de niños en edad escolar asisten con hambre a la escuela. 66 millones de niños asisten con hambre a la escuela. Yo recuerdo una vez en la secundaria, la verdad, gracias a las mamás, ¿no?, que se preocupan por los hijos, aunque los hijos, no me pongas nada. Pero ahí ves a la mamá, ¿no?, poniéndote tu torta de chilaquiles o tu torta de huevo con frijoles, ¿verdad? Tu torta de jamón y tu aguacatito, ahí te vas. Bueno, pero yo me enteré, o yo vi ahí en donde yo tenía clases, que había uno que venía cerca de la Coatlapanga, venía por esos lugares. Y en verdad, tú sabes, cuando alguien tiene hambre, no razona bien, o sea, tiene hambre, entonces su pensamiento es muy lento. 2, tiene los ojos como amarillentos, ¿no?, como tiene hambre, o sea, no está. 3, muchas veces tienen mal aliento y no es porque no se laven los dientes, es porque tienen hambre. Por eso tienen mal aliento, porque tienen hambre. Y 4, son personas que no te prestan mucha atención porque no pueden.
tienen tanta hambre que no pueden prestar atención. Y así me tocó un compañero. Yo recuerdo que de la torta que mi mamá me ponía le daba yo la mitad a él. Pero tú ves cómo se la comen. ¿Cómo se la comen? Como si fuera la última comida de su vida. Y hermano, o sea, si a mí, o en lo personal a mí, si hay algo que me pesa ver a una persona, es que tenga hambre. En verdad, o sea, yo le puedo pasar que a lo mejor no tenga que cubrirse, y bueno, digo, bueno. Pero cuando me dices que no he comido y tú le ves que de verdad no come, de verdad es para decirle, oye, ¿cómo que no comes? A ver, vamos a que te den de comer, o sea, hasta que te llenes. Hasta que digas, ya no más, llénate. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque tenemos tan solo la parte sur de nuestro país, lo que es Oaxaca, lo que es Yucatán, Quintana Roo, toda esa parte, hermanos, los niños sufren hambre. Y ya no nos digamos Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, toda esa parte que es el Caribe, hermanos, de verdad, la situación muy difícil. Con decirte que hoy Bolivia, el presidente de Bolivia ya firmó un acuerdo para que no se predique el evangelio. De hecho, hoy, en este día, mataron a un pastor en Bolivia, por esa parte. Hermanos, o sea, no creas que, falta mucho. El que crea estar firme, y hermanos, estamos muy cerca de eso. Así que si tienes para frijoles, tienes para alberjones, para lentejas, para, no sé, que a lo mejor tú dices, es que a mí no me gusta la naranja, y tienes naranja, dale gracias a Dios porque tienes algo que llevarte a tu boca. Porque hay mucha gente en este mundo, hermanos, que de verdad padece, que hoy se duerme para mañana pensar a ver qué va a haber de comer. Yo vi un reportaje en Discovery, hermanos, niños del África buscando en las heces de los changos, buscando qué comer. Que los changos también en su parte de la naturaleza, hermanos, comen fruta, y obviamente como van migrando de un lugar a otro, cuando ellos hacen sus necesidades, sacan su necesidad con semillas de la fruta, y así es como los árboles van creciendo en diferentes lugares de la selva. Pues ves a los niños buscando esas cosas para comerse las semillas. O sea, hermanos, en verdad, o sea, cuando tú ves eso dices, híjole, en verdad. Apocalipsis 6:7. Seguimos adelante, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay muchos muertos? Empieza a haber enfermedades. Y una de las enfermedades que empieza a haber cuando hay mucho muerto es la peste. ¿Qué es la peste? Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos. ¿Qué causa la peste? Bueno, los roedores, como las ratas que portan esta enfermedad. Las personas también pueden contraer la peste cuando son picadas por una pulga que porta este tipo de bacteria. También se puede contraer cuando se manipula un animal infectado. El caballo aquí, amarillo, hermanos, el color más acertado es verde pálido. Y ese es el color que tiene un cadáver. Se ponen como verde pálido. En tiempos de Juan, hermanos, en tiempos de Juan, la muerte no era representada mediante un esqueleto o una calavera como hoy lo conocemos,
sino que era caracterizado mediante un personaje que se presentaba en el circo romano antes de los juegos de los gladiadores. Se presentaba un personaje disfrazado de verde pálido, simulando que lo que venía era la muerte de algunos seres humanos. Sigue diciendo: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Qué viene con la guerra y el hambre? Muerte. Lo dice, y el Hades le seguía. Aquí el Hades significa el sepulcro. Es decir, que gran parte de la tierra será para enterrar muertos. Es decir, hermanos, que se vendrá una época en la que habrá muertos por las calles. Verás a los muertos ahí tirados. A eso se refiere. Y dice que se le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Hoy aproximadamente somos en el mundo unos 7 billones de personas. Quiere decir que la cuarta parte son como 1.5 billones de personas muertas. Es más o menos, hermanos, lo que es Canadá, Estados Unidos, México y hasta llegar a Colombia. Toda esa parte tendría que desaparecer. Tú dices, es un gran número. Bueno, en esta era de armas nucleares, químicas y biológicas, ese número es fácil de alcanzar. La muerte utilizará 4 instrumentos para hacer esto. Número 1, la espada, es decir, guerra, que ya lo vimos, ¿no? Guerra. Número 2, el hambre. El hambre. Número 3, mortandad. Aquí la palabra mortandad viene de una palabra griega desanatos, y significa enfermedad perniciosa. Eso significa mortandad. Es decir, habrá enfermedades graves o incurables. Eso quiere decir, la muerte utilizará la muerte, en este caso la espada, la guerra, el hambre y la mortandad. Significa que va a haber enfermedades incurables. A lo largo de la historia humana, las enfermedades han matado a personas a una escala más impresionante que las guerras mismas. O sea, las guerras han matado a mucha gente, pero las enfermedades han matado a más y siguen matando a muchas gentes. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos hubo una tipo enfermedad o una epidemia de influenza. Y más o menos, nada más por esa epidemia murieron 30 millones de personas. Nada más por esa epidemia. ¿Qué podemos decir de la peste negra? Donde murió la tercera parte de Europa. Que había guerra, sí. Pero la peste, hermanos, mató a más personas que la misma guerra. Te voy a decir en la época actual. Hoy una de las enfermedades que está creciendo mucho en México es el SIDA. Se dice que de cada 4 adolescentes, 1 tiene SIDA y no lo sabe. 1 tiene SIDA y no lo sabe. Adolescentes, No estamos hablando de gente de 40, 50 años, no. Estamos hablando de jóvenes de entre los 16 a los 28 años. Tienen SIDA. Y esto es porque empieza su vida sexual a muy temprana edad. Hoy la prueba del SIDA es como irse a tomar la presión. Se les pide a los jóvenes que se hagan una prueba del SIDA una vez al año. Y más si su preferencia sexual son hombres. O sea, el SIDA da más a los homosexuales. Les da más a ellos. Pero es increíble un dato también. Y es que muchas veces
en un mismo matrimonio, muchas veces el esposo o la esposa no saben que tienen SIDA, porque piensan que pues, su esposo pues nada más con ella o su esposa nada más con él. Pero cuando no es así, hermanos, hay muchas infecciones. Otra cosa que podemos decir, la cuarta, que es los animales. Tal vez podemos decir que en ese tiempo los animales eran más agresivos. Serán responsables de muchas muertes y de la transmisión de muchas enfermedades. Al morir gran población de los seres humanos, una de las poblaciones que más crecerá son la población de ratas. ¿Y adivina qué transmiten las ratas? Muchas enfermedades. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Loco? Muerte, hermano. Eso es lo que le espera al mundo. La respuesta es ¿por qué? Levítico 26:14. Y con eso vamos a ir terminando. Hermanos, para el SIDA no hay cura, Para el SIDA no hay cura. Y es más, hay muchas enfermedades que ni siquiera tú has leído, que existen y que no hay cura. De las enfermedades venéreas que se transmiten sexualmente, el 60% de ellas no tienen cura, tienen tratamiento, pero no hay cura. Y sabes lo que hoy aumenta mucho, la promiscuidad sexual. Eso aumenta mucho. ¿Qué pasa? Que el hombrecito, el jovencito piensa que es ir de mujer en mujer, en mujer, en mujer hasta que le da. ¿No? Esa es la vida de hoy, la vida loca. ¿Qué pasa? Pues nos encontramos en el antro, ni tú me conoces, ni yo, pasamos la noche, cada quien para su casa. Y ahí lo ves que anda así y dice, yo me siento bien. Un día va a donar sangre y le dicen, se espera al final porque queremos hablar con usted. No, pues que sí, tiene SIDA. Mujeres, hermanos, en serio, mujeres que dicen, es que es mi manera de vivir, pero estoy en sus vidas, en verdad. O sea, deja ya un embarazo no deseado. Eso, bueno, pasa, es consecuencia de, pero hay otras cosas más atrás que vienen por esa vida desordenada, que hoy el mundo lo toma como un estilo de vida. Entonces, obviamente, ¿cuál es el seguro máximo para eso? Matrimonio. Hasta el mismo Pablo lo dice, si sientes que te quemas, cásate. Es mejor que te cases y no que te quemes. Dice Levítico 26:14, pero si no me oyereis, ni hiciereis estos todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Es decir, son ese tipo de cosas que pasa que cuando no estás bien con Dios, estás en el trabajo y trabajas mucho y nunca te pagan. Pondré mi rostro contra vosotros, dice ahí, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Yo apenas encontré una persona que conocimos en la cárcel, vino aquí, ya sabes, ¿no? Porque aquí me dijeron que es una iglesia y que aquí ayudan. Pero en verdad, nunca lo he visto así, pero en verdad era un hombre que tenía miedo de la nada. Se me decía, es que pasó una camioneta blanca aquí ya 2 veces, me están siguiendo. Así como que...
O luego le estaba yo hablando con él en la calle, me decía, no, pero hable bajo porque estas personas se ven medio extrañas. Pero eso pasa, espanto, hermano, espanto. Dice ahí, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas sobre vuestros pecados. Enviaré también sobre vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, así que dijeres, no, ahora lo voy a hacer más para que vea a Dios que conmigo no puede, bueno, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, os enviaré pestilencia sobre vosotros, enfermedad, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverá vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Eso quiere decir, vas a ver cómo la vida de tus hijos se destruye. Vas a ver que tus hijos, con sus malas decisiones, harán llorar tus ojos. Y tus altarcitos de que no, es que yo como mi madrecita, como mi madrina, como el padrino, te los va a derribar Dios, para que veas que no era por ahí. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmará por ello, y vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Tú puedes seguir leyendo esa parte, hermano. Por eso es que el mundo va a sufrir esta parte. Tú dicen que Dios es injusto. No, es la desobediencia. Pero te lo vuelvo a repetir y con eso voy a terminar, hermano. La pobreza no es un pecado, ni tampoco la riqueza. De ambas Dios las hizo. Sin embargo, tú puedes ser pobre pero tener que comer. Así lo dice la Biblia. Dios no dejará desamparado al justo, sino que siempre tendrá que comer. Pero si tú ni a eso llegas, algo estamos haciendo mal. Algo está pasando que no me está alcanzando. A lo mejor estoy tomando una mala decisión que está haciendo que mi dinero no rinda, o lo empiezas a perder todo. Esto también Dios lo puede hacer. Empiezas a perder el trabajo, empiezas a perder la confianza de algunas personas. Es más, hasta tus aparatos, ¿no? Te habías hecho del celular, de la tableta, de la computadora. ¿Quién sabe por qué? Se empiezan a descomponer. Te empiezas a quedar sin nada. Tienes que analizar qué está pasando. Si es porque Dios te está enseñando algo, o es disciplina de Dios. Pero hermanos, cuando ya no tengamos ni para comer, ahí sí. Es mejor doblar rodilla y decir, Señor, esto no está bien. No está bien. Digo, podemos ser pobres, pero tener que comer. Pero si ni a eso llegamos, eso ya habla de otra cosa. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.